Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para mis alumnos. Esta es la última clase del cuatrimestre de contabilidad administrativa. Sí, por ciertas razones de causa mayor, pues vamos a transmitir la clase de contabilidad administrativa, que es la última clase, lo cual será un repaso para finalizar el cuatrimestre, ¿verdad? Por cuestiones de la pandemia del COVID-19, voy a darles la clase a través de este medio, ¿verdad? Muchas gracias por recibirme, Rosy, Carla, Freddy, Alfredo y Luis. Estamos en el repaso general de contabilidad administrativa, ¿verdad? Entonces vamos a dar un repaso de manera general y vamos a recordar algunos puntos que estuvimos viendo durante el cuatrimestre, ¿verdad? Primeramente, les voy a recordar la parte de la clasificación de los costos, ¿sí? Esto está muy apegado a la contabilidad de costos. Bien, ¿cómo se clasifican los costos? Básicamente hay dos vertientes para los costos, ¿sí? La primera de ellas es costos fijos y costos variables. Todos los demás costos se desprenden de ahí, pero vamos a resaltar y vamos a poner algunos ejemplos que hay costos que son fijos, pero que pasan a ser variables, o hay costos que son variables que pasan a ser fijos. Y esto vamos a ejemplificarlo en la actualidad en este momento. Platicamos en clase acerca de una tienda departamental que está ubicada en el centro, que ahí se para el transporte público y se recargan todos los usuarios en la pared de la tienda departamental, lo cual hace que se ensucie mucho. Entonces, ¿qué hace este negocio? Estar pintando la pared constantemente. Eso era un costo o un gasto, ¿sí? Fijo, pero ahorita en la actualidad es variable porque hay que estar dándole mantenimiento para la imagen del negocio. Bien, por ejemplo, ahorita que está la pandemia, es un ejemplo muy claro que hay costos o gastos, vamos a ponerlo equivalente en que el costo o un gasto, ¿sí? Cambian de acuerdo a la situación, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que el volumen de ventas está disminuyendo, ¿sí? Imagínense lo que equivale la nómina para la empresa, para una empresa, ¿sí? O sea, tiene mayor peso la cuestión económica porque no está viendo ingresos por parte del área de ventas en una empresa, ¿sí? Igualmente en una industria de transformación, poníamos el ejemplo de Coca-Cola, ¿verdad? Si no hay venta de refresco, no hay ingreso, por lo cual la nómina se hace muy pesada, ¿verdad? Entonces, para que vean dos vertientes, costos fijos y costos variables. Vamos a hablar en general, costos fijos. ¿Qué viene siendo un costo fijo? Por ejemplo, la renta, por ejemplo, la luz, el agua, el predial, la licencia de funcionamiento, que son cosas que siempre las tienes que hacer en determinado tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la nómina viene siendo un costo variable. Les ponía un ejemplo. Imagínense que en nuestra empresa tenemos, vamos a imaginar que tenemos 300 trabajadores, pero de los cuales hay una renuncia y dos despidos. Y de esas 3 personas tenían 20 años trabajando. Entonces, si había un presupuesto, si se había presupuestado que íbamos a gastar en nómina, no sé, 10,000 pesos, pero ya con la renuncia o el despido de estas personas se tiene que erogar una cantidad de dinero que no estaba presupuestada, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos cuesta si tenemos una tienda, cuánto nos cuesta abrir? ¿Cuánto nos cuesta la luz? ¿Cuánto nos cuesta el aire acondicionado? Es un ejemplo. Si tenemos una industria de transformación, ¿cuánto me cuesta la materia prima? ¿Cuánto me cuesta la mano de obra? ¿Cuánto me cuesta la publicidad? Eso es lo que clasifica los costos en fijos y variables. Pero ahorita, como está la situación, creo que estos costos que son fijos van a tener cambios y va a haber costos que son variables que se vuelvan fijos y costos que son fijos que se vuelvan variables. La verdad, a como está la economía, no sabemos cómo va a reaccionar el mercado, muchachos. Entonces, por lo cual yo
yo creo que va a cambiar mucho, pero básicamente desprendemos de dos vertientes, fijos y variables, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, un gasto variable es que la empresa le dé ahorita una compensación adicional a los trabajadores y que cierre la empresa. Eso es variable, no estaba presupuestado, ¿verdad? Prácticamente estamos utilizando dinero que no teníamos pensado utilizar o destinado para esto, ¿sí? Por lo cual, ¿qué pasa con las cuentas contables? En el balance general, tanto en activo y en pasivo. Fíjense bien, ¿qué pasa con estas cuentas? Pues va a haber unas cuentas que se van a aumentar y va a haber cuentas que las tenemos que adelgazar. Tenemos que manejar estrategias según de acuerdo a la cantidad de dinero o al flujo que vayamos teniendo, ¿verdad? Esto es un juego de palabras. Bien, ahora continuando con el segundo punto, el comportamiento, ¿cómo se comportan los costos? Regularmente hay que hacer un corte semanal de facturas, de qué facturas debo, qué facturas me deben y qué es en lo que estoy gastando. Tengo que hacer una planeación de los costos, ¿sí? Versus ventas, ¿sí? Versus utilidad. Todo eso tengo que hacer un esquema para tener una imagen global de cómo se está comportando. Por ejemplo, ahorita yo digo, en un restaurante, vamos a poner un ejemplo en un restaurante, cómo se está comportando los costos de la materia prima. Por ejemplo, hay materia prima que está subiendo de precios, el azúcar, el agua de garrafón, productos de la canasta básica, la tortilla, las frutas. Si es un restaurante que maneja comida, que maneja carne, si está subiendo de precio, entonces el costo está subiendo, ¿sí? Ahora, si no hay volumen, si no hay comensales, pues imagínense cómo va a estar su estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Pueden tener utilidad o pérdida del ejercicio, o puede ser utilidad negativa, ¿no? O pueden salir en negativo. Prácticamente estás gastando más, estamos erogando más dinero del que estamos recibiendo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bien, pero vamos con los dos puntos, clasificación y comportamiento, ¿verdad? Bien, el siguiente punto es cómo reportar los costos fijos y costos variables. Es lo que les decía, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, cómo reportamos un costo fijo. ¿Sí? Por ejemplo, si sabemos que tenemos que comprar determinada cantidad de, vamos a decir, focos para un hotel. Tenemos que comprar, no sé, 20 focos. Pero imagínense que de esos 20 focos hay un apagón o se va la luz o algo y se funden, no sé, algunos. Entonces, vamos a ir reportando de acuerdo a la actividad diaria, En el caso del mantenimiento de los negocios, restaurantes, tiendas departamentales de autoservicio, bancos, todos tipos de negocios se llevan bitácoras diarias para ir reportando, para ir viendo los desperfectos que hay o lo que va surgiendo. Cabe destacar que hay dos tipos de mantenimiento también, que es el mantenimiento preventivo y correctivo. Lógicamente, si invertimos en el preventivo, en el mantenimiento preventivo, pues no vamos a tener el costo del mantenimiento correctivo, que sale mucho más caro, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos en el punto 3, muchachos, ¿sí? Casos prácticos, ejemplos, los que hemos ido manejando, ¿sí? Y pueden salir N,000 ejemplos. Imagínense ahorita la cuestión, las personas que los hoteles, vamos a hablar de la hotelería, los hoteles que invirtieron, no sé, en ventiladores, aire acondicionado, que invirtieron una cierta cantidad en proveedores, inclusive por adelantado, para la temporada que viene, este fin de semana que es la Semana Santa, y se canceló, se cerraron las playas, no va a haber vacaciones de Semana Santa por el COVID-19. Imagínense lo que esto representa en caso de que no haya reembolso o en caso de que ya tengas en tus bodegas la mercancía, ¿sí? Y más si son perecederos o algo así que digas, bueno, o va a ser un inventario
aunque sea el inventario de suministro o el inventario de insumo, insumo es lo que se transforma, ¿sí? Por ejemplo, el azúcar, el agua, el colorante, ciertos sabores para la comida y todo eso. Hablemos de la sal, la pimienta, el azúcar, todo eso son insumos. Ahora, también lo que es el suministro son otras cosas. El suministro viene siendo el papel de baño, el detergente, el trapeador, la escoba, los focos, etcétera, etcétera. Entonces, imaginemos en la zona hotelera que inclusive ya tenían apartadas habitaciones, inclusive ya tenían un presupuesto que iban a recibir y no lo estamos recibiendo. Imagínense, ellos tienen cómo van a reportar sus gastos, sus costos fijos y sus costos variables. Quizás va a haber algunas cuentas que queden en cero, ¿sí? De cero en que no se gastó. O sea, compré 1 tonelada de azúcar porque iba a producir 10,000 cajas de refresco y como no estoy vendiendo refresco, pues se queda en insumo. Pero ese costo, ese dinero queda ahí parado. Y es lo que las empresas no hacen. Tratan de no tener inventarios de nulo movimiento o inventarios que estén fijos. O sea, se trata de hacerlo cíclico, ¿sí? El inventario. Y llámese inventario de insumos, suministros, materias primas o mercancía o producto terminado, ¿sí? Entonces, pues son situaciones, ¿verdad?, que se presentan y tenemos que estar y ser muy analíticos con este tipo de situaciones, ¿verdad? Bien, eso es en el punto 4. Ahora vamos al punto número 5, que es el margen de utilidad. En clase, muchachos, yo les manejé que el margen de utilidad no es otra cosa más que la diferencia del precio que me cuesta el producto y el precio al que yo lo vendo. Fíjense bien, esta diferencia, si yo vendo un refresco y si el refresco me cuesta a mí como distribuidor 5 pesos y yo lo vendo a 10, mi margen de utilidad viene siendo 5, ¿sí? Eso es en cuanto al margen de utilidad. Aunque hay muchos autores de libros de contabilidad, de administración que manejan, que le quitan utilidad bruta, utilidad neta. Yo en otro video les decía, hay autores que le quitan el predial, sueldos, salarios, y ellos dicen, bueno, me cuesta 5, pero más la luz, más el horas hombre, más la productividad y todo eso, me quedan 2 pesos de margen de utilidad. Pero es cuestión de criterios y es cuestión de enfoques, de ver cómo, pero también de ver la escala, cuestión de escala, o sea, ver cuántas unidades vendo, cuántas unidades produzco, en cuánto tiempo y con cuántas horas hombre. Entonces, eso es alguna de las funciones de la contabilidad de costos. Pero el margen de utilidad, si ustedes se dedican al negocio, cualquier producto que ustedes vayan a vender, a distribuir o a comerciar o a exportar o a importar, tienen que ver sencillo, a ojo de buen cubero, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta este pizarrón? Me cuesta 300 pesos. ¿A cuánto lo puedo yo vender? Veo precios en el mercado, 600. Tiene un margen del 50%, ¿sí? O del 100%. O sea, nosotros podemos ver el margen de utilidad y por ahí basarnos. En mi experiencia, en el área de canvaseo, cuando me he dedicado a canvasear, estuve canvaseando en ingresar tarjetas de crédito, aperturar tarjetas de crédito de una tienda departamental y también estuve canvaseando en Chevrolet la cuestión de los autos. También estuve en la parte de una universidad particular y quiero decirles que en ese lapso a mí como vendedor me han ofrecido alternativas de entrar a otro negocio y no estamos saliendo del tema de la clase, estamos manejando el margen de utilidad y me dicen, ¿quieres entrar a un negocio? ¿Quieres vender este producto? Y ya me enseñan el producto, ya sea un té o una malteada o algo así, y yo luego le digo, ¿cuál es su margen de utilidad? La primera pregunta que yo, Juan Carlos Ocampo, les hago es ¿cuál es el margen de utilidad que tiene tu producto? Y me dicen, no, le vas a ganar el 20%, no es negocio. No es negocio,
¿sí? Imagínense, las tiendas departamentales, hay departamentos que les dan el 5, el 10% y con eso no se sostiene un negocio. Entonces, ahora, hay productos que dicen, bueno, como los que son importados de China, toda la importación de China, toda la importación de esos países es muy barata. Entonces tú compras 1 millón de pesos o 10 millones de pesos de mercancía y aquí ya lo traduces a 8, 10 millones de pesos. Entonces tienen un margen muy amplio. Por ejemplo, en el caso de los peluches, todos los peluches que son importados en tiendas departamentales porque compran volúmenes muy amplios, les cuestan, no sé, $1, $2 y aquí lo venden hasta 10, 12, $14 a precio de venta. Entonces, ahí pueden ver ustedes que el margen de utilidad es muy alta. Entonces, si te manejan un negocio con 10, 20% de margen de utilidad, pues no es costeable. Ahora, hay una excepción a la regla. Si vas a vender bienes raíces y te dan el 10% del valor de un terreno que vale 3 millones de pesos, pues sí es costeable, ¿verdad? Depende el monto y depende la cantidad, pero si son cantidades pequeñas y precios pequeños, con un margen del 5, del 10, del 20, no es negocio. Ahora, tienes que ver el artículo, qué tanto va a rotar, qué tanto va a ser aceptado por el mercado. De repente hay artículos que son muy difíciles, ¿sí? Y esto lo utilizan mucho los negocios piramidales o en redes que le llaman, long tail se llama. En Estados Unidos se conoce como el long tail o network marketing. Entonces, ellos sí tienen mucha capacitación, pero el margen de utilidad que manejan depende de las cantidades de personas que tú afilies a la empresa. Pero bueno, nos estamos refiriendo a lo del margen de utilidad. Entonces, margen de utilidad unitario, es a lo que me estaba refiriendo. Yo por pieza, ¿cuánto voy a ganar? Margen de utilidad unitario. Ahora, en volumen, a lo mejor el proveedor dice, si me compras 10,000 piezas, el artículo, en vez de vendértelo a $2, te lo voy a dejar a $1.50. Entonces ya ahí va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar la cuestión del precio de venta y el precio de costo, por lo cual el margen de utilidad unitario pues va a ser diferente de acuerdo a las cantidades, porque hay empresas que se manejan así, se manejan en base a cantidades. Inclusive hay tablas que dicen de tantas piezas a tanto, te dejo el artículo a 50 pesos, pero si compras más de 100 a 45, pero si me compras 1000, te los dejo a 30. Entonces, de eso depende el margen de utilidad unitario, muchachos. Entonces, vamos a repetir, vamos a hacer un repaso rapidito, clasificación de los costos, cómo se comportan, cómo reportar costos fijos y variables, casos prácticos, margen de utilidad y margen de utilidad unitario. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Si hay alguna duda me lo hacen saber en la plataforma. Cuando ustedes estén viendo esta clase, ustedes me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Pero sí quería que por este medio hiciéramos la clase y que ustedes fueran entendiendo cómo se lleva a cabo lo del margen de utilidad, los costos y todo esto. Yo, muchachos, les digo que vean el negocio desde otro ángulo, no lo vean el negocio desde aquí. Yo le platicaba a Rosy y les decía, siempre, o sea, ¿qué te conviene más? Fíjense bien, ponía el ejemplo del negocio de cintos, de botas, de guaraches, de todo, y yo le hacía preguntas a Rosy y me decía, no, pues hay unos guaraches que salen en 120 y los dan a 360. Entonces, ese era el negocio. Más sin embargo, había unos cintos que les costaban 100 pesos y lo daban en 120. Entonces, el margen era muy, muy pequeño, ¿sí? Pero en el caso de los negocios de autoservicio y tiendas departamentales, hay un equilibrio, ¿sí? Hay un equilibrio en donde los artículos que dan poco margen hacen contrapeso contra los artículos que tienen un alto margen de utilidad. ¿Por qué? Fíjense, las tiendas de autoservicio compran por volúmenes grandísimos. En el caso de Sam's, Walmart, Aurrera, que es un grupo muy fuerte, compra volúmenes muy amplios, por lo cual le da
la opción de tener un amplio margen, por lo cual si vende una computadora que le cuesta 3,900, si la vende a 3,950, quizás no está ganando en la computadora, pero quizás tenga, no sé, ropa ahí en el pasillo que le está ganando hasta un 70% de margen de utilidad. Es como se manejan, y veámoslos en todo. Todo lo que es la venta, todo lo que es el servicio, el comercio, tiene un margen de utilidad. Inclusive los servicios profesionales de un maestro, de un dentista, de un abogado, tienen un margen de utilidad porque también depende de las horas hombre, depende de los días, depende cuánto se tarde, la circunstancia. Por ejemplo, hablamos de un dentista, si es una operación, o hablamos de un médico, si es una operación riesgosa y va a ocupar un cierto equipo, pues tiene un cierto precio, ¿verdad? Entonces, el margen de utilidad ante todo, y en el caso de los profesionistas, versus tiempo versus la cantidad económica. Por ejemplo, yo les he dicho que no necesariamente tienes que estar en una empresa para obtener buenos ingresos. Hay personas, en el caso de un constructor, un arquitecto, me platicaba que le llegó una obra que la hizo en un mes, ¿sí? Ahora, a él le llegó esta obra. Esa obra que hizo en un mes ganó lo que ganaba en un año. Imagínense que en un mes ganes lo que regularmente ganas en un año, ¿sí? Entonces, para que vean qué tan importante es, o también en las ventas, quizás tú seas un distribuidor de algún artículo y te salga un cliente, o te salgan 2, 3 líneas de clientes, o abres 3, 4 rutas hacia la costa, hacia el sur, hacia el centro de la República, y con 2, 3 clientes haces la venta, ¿sí? Entonces, esto hace que tú tengas mucho ingreso. Ahora también hay lugares, por ejemplo, si tenemos el margen de utilidad pequeño, pero hay mucha rotación de mercancía, se vende mucho, pues ¿qué es lo que pasa? Tienes mucho flujo de efectivo, ¿sí? O sea, hay que pensar y hay que analizar. Analicen los negocios desde un punto de vista muy fuera de, porque de repente decimos, ay, ¿cuánto vale este pizarrón? 300 pesos, ay, qué barato. No, cuando de repente dices, pues es que ya lo están rematando, es que, no sé, ya es pasado de moda, o quizás, o por ejemplo, en el caso de, hablando de tecnología, compren un iPhone 4, ¿sí? Te puede salir en 1,000 pesos, pero ya no hay cargador, ya no hay accesorios, ya no hay aplicaciones, o aunque esté nuevo, ¿sí? O vean el caso de un coche, pues quizás veamos un coche 2015 que esté bien cuidado, 10,000 kilómetros, pero como es 5 años atrás, pierde su valor nominal. A lo mejor como tal está nuevecito, pero ya no pagas la misma cantidad, ¿verdad? Bien, ahora vamos al siguiente tema. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, el siguiente tema es el punto de equilibrio. Sí, el punto de equilibrio, vaya, es cuando nosotros invertimos una cantidad de dinero, ¿sí? En la producción, en la distribución o en mercancía, ¿sí? Invertimos. Ahora, cuando empieza la venta de esa inversión, supongamos que invertimos para un negocio de artículos navideños, invertimos 3 millones de pesos, ¿sí? Que esos 3 millones se convierten en 10, porque gasté 3 millones. Ahora, ya a precio de venta son 10 millones. Imagínense, en el momento que yo ya vendí 3 millones, ahí se da el punto de equilibrio, ¿sí? Termina lo que es, estoy recuperando mi inversión. Ahora, de ahí para adelante es el margen de utilidad o las ganancias. Entonces, yo podría definir el punto de equilibrio en contabilidad administrativa, donde es el punto donde se cruza la gráfica entre la inversión y la venta, ¿sí? Entre el costo, ¿sí? Y la recuperación, ¿sí? Hagamos esto. En lo que gasté, ¿cuánto gasté? Gasté esta cantidad. Ahora, ¿cuánto estoy vendiendo? En el momento que llego a este tope, aquí es el punto de equilibrio, ¿sí? Entre el costo y la venta, o el costo y la recuperación, ¿sí? Ahora, ya cuando rebasa la gráfica en la parte alta, pues es cuando ya tenemos un alto margen de utilidad. Pero el punto de equilibrio es algo muy, muy
muy sano para determinar, inclusive podemos tener gráficas en Excel y podemos llevar las ventas día a día comparándolas, ¿verdad? Yo les decía que en las empresas las ventas se comparan trimestralmente, o sea, inclusive hay dos formas de comparar. Una, contra el año anterior. Vamos a comparar enero, febrero y marzo, ¿sí? Del 2019 contra enero, febrero y marzo del 2020, ¿sí? Ahora, hay también contra eventos, ¿sí? O sea, ¿cómo es contra eventos? Por ejemplo, supongamos que ahorita en este mes hay un mundial de fútbol. Estamos hablando de marzo del 2020. O este mes hubo un mundial y se vendió muchas playeras, camisetas, balones del área de deportes, es un ejemplo, pero el año pasado pues no tuvimos esa venta. Ahora, el año que entra, nuestros números comparativos van a salir en rojo porque en el 2021 no va a haber un mundial. Ahora, ¿contra qué nos tenemos que comparar? Contra hace 4 años. O sea, o inclusive supongamos que hace un año hubo una feria, pero la feria fue en mayo y ahora se hizo en el mes de marzo. Entonces vamos a comparar mayo con el mes de marzo. Entonces, supongamos, miren, ahorita está la pandemia, las ventas están bajando, bajando, bajando. Entonces, los negocios para el año que entra, lógicamente, van a salir en números positivos porque van a tener reflejadas ventas. Y no es porque el director o el gerente es un as o un estratega, no, es porque este año hubo una pandemia y disminuyó la venta. O puede ser al revés, imagínense en cubrebocas, en gel antibacterial, artículos de aseo, todos estos artículos que estamos promoviendo para el COVID, pues ahorita están teniendo una venta muy elevada, pero el año que entra puede ser que las farmacias o los negocios, laboratorios que están manejando esos artículos, ¿qué va a pasar con esos artículos? Pues van a tener para el año que entra o esos negocios números rojos. Entonces es una cuestión de comparaciones y para esto nos sirve el punto de equilibrio. Bien, vamos al siguiente tema que es la meta de operaciones, ¿sí? La meta de operaciones, pues lo habíamos manejado. ¿Cuál es la meta de la operación? La meta de la operación es concretar, colocar el producto. En el caso de la venta, si es distribución, concretar la distribución. Si es logística, la logística son las flotillas, ya sea de barcos, ya sea de terrestres o aéreos, de llevar la mercancía. Entonces, la meta de la operación, ¿cuál va a ser la meta de yo, si soy una empresa logística? Distribuir en tiempo y forma el producto, ¿sí? Esa es la meta de operaciones. Ahora, en el caso de una tienda departamental, la meta de operaciones es que los procedimientos se estén llevando en tiempo y forma, ni más ni menos, ¿sí me explico? Inclusive que no se altere alguno de los lineamientos, es la meta de operaciones. Bien, y el apalancamiento, sí, apalancamiento es en el caso de cuando vemos que el negocio está tomando un rumbo diferente. Fíjense bien, de repente a veces pensamos que el negocio va muy bien, ¿sí? Y puede ser que se esté saliendo de control. Vamos a suponer que quizás tengamos un restaurante de mariscos y empezamos a vender carne asada y resulta que empieza a venderse la carne asada y pues ya el restaurante de mariscos se está convirtiendo en carne asada. Entonces, ¿qué es el apalancamiento? Es cimentar bien, con firmeza en cuanto al presupuesto del negocio, ¿sí? Les voy a platicar un ejemplo. Sucedió entre dos muñecas de la marca Mattel. No recuerdo, una era Barbie y no recuerdo si la otra era del mismo proveedor, no me acuerdo si eran Bratz o algo así, pero eran de los dos proveedores. Pero ¿qué creen? Barbie tenía muchos contratos millonarios, pero la otra muñeca que no pensaban que iba a tener mucho auge, empezó a elevar sus ventas y la empresa que tuvo que hacer, detener la producción de la muñeca porque la Barbie, esta muñeca, estaba teniendo menor desplazamiento que la novedad. Entonces, de repente, ojo, no perdamos la brújula, de repente nosotros ya tenemos una marca y por lo cual ahí el apalancamiento fue para Barbie, detener la muñeca Bratz para que la Barbie siguiera siendo la número 1, ¿sí? O sea, son ejemplos que de repente tenemos que frenar, ¿sí? Tenemos que frenar. Supongamos en un concierto que va a ir un artista, por ejemplo, Alejandro Fernández, y quizás lleven a una banda, no sé,
la banda Jerez de Zacatecas, y resulta que pensaban que Alejandro Fernández iba a ser como que lo que más iba a llamar la atención, y resulta que no, resulta que lo que más llamó la atención fue la banda Jerez. O sea, hay desequilibrios, de repente hay sorpresas. Y ahorita sucede mucho en el e-commerce, en el marketing digital con los productos que están en las redes sociales, ¿verdad? Sucede mucho porque ahorita hay dos mundos, es el mundo real y el mundo digital. La gente que dice, no, es que el negocio es así, no, ya hay negocios arriba, o sea, hay negocios en la nube, hay gente que está importando, exportando, está haciendo transferencias, o sea, hay negocios que inclusive no los vemos y están pasando en la actualidad. Y eso es el marketing digital y el e-commerce. Bien, y por último vamos a planeación del presupuesto, ¿verdad? Pues tenemos que hacer una planeación de cuánto vamos a gastar mensual, trimestral, semestral, inclusive anual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es planeación? Bueno, planeación es plasmar en un papel lo que queremos hacer en determinado tiempo, ¿sí? Esta planeación puede ser a un mes, a 3 meses, a un año. Regularmente las empresas planean vender una cantidad, pero van modificando, por ejemplo, van modificando las ventas conforme a la situación. Imagínense en la actualidad, el precio del barril de petróleo está a 11 pesos. O sea, la gasolina está bajando de precio. El dólar subió 25 pesos, subió un 25% el costo de la vida de los mexicanos. O sea, nuestro nivel de vida disminuyó un 25% más de lo que ha disminuido. Ahorita estaba viendo un video cuando el programa de 24 horas con Jacobo Zabludowski salió del aire hace muchos años y el dólar valía 8 pesos, ahorita vale 25. Entonces imagínense cómo está devaluado el negocio acá, de este lado, ¿verdad? Entonces planeación, tipos de planeación, pues hay planeación a corto, a mediano y a largo plazo, y también tenemos la planeación estratégica, ¿sí? A través de estrategias principalmente en la parte de mercadotecnia, ¿sí? Ahorita, ¿cuáles son las estrategias de mercado? Miren, en cuanto a estrategias de mercado, de planeación estratégica, las estrategias de mercado ya no es el periódico ni la radio, ¿sí? Ahorita las estrategias de mercado son las redes sociales, ¿sí? Y lo que es el Facebook, lo que es el WhatsApp, lo que es el Google Ads y el Facebook Ads. O sea, ya se está modificando. Aquel que crea que es un jefe de publicidad y jefe de mercadotecnia digital, ahorita ya lo digital está revolucionado, porque cuando un cliente va a tu negocio, ya conoce lo que va a comprar, ¿sí? Ya conoce, entonces está muy revolucionado en cuanto a la parte de la tecnología. Bien, y vamos a ver por último qué es un presupuesto. El presupuesto es la cantidad de dinero que yo asigno para gastarlo en determinado periodo, ¿sí? Por ejemplo, el año que entra, ¿cuánto presupuesto gastar en el mantenimiento de mi edificio? ¿Sí? O sea, es un presupuesto, es una cantidad de dinero que asigno, ¿sí? Es una cantidad, regularmente es en costos fijos, pero ¿qué les decía hace un momento? Ahorita los costos fijos y los costos variables están así, cambiándose de lugar, unos a otros, ¿sí? Por el caso de la pandemia. La economía es el punto medular o es la piedra angular de estos tipos de presupuestos, ¿sí? Y inclusive, no sé yo la verdad, desconozco, pero créanme que están teniendo problemas con la planeación de las ventas y de la cuestión de los gastos, costos fijos y variables en todas las empresas por la cuestión del COVID-19. Esto está hecho un desorden. O sea, ellos no saben ni si gastamos, si no gastamos, si vendemos, si dejamos de vender. Se tiene que liberar este asunto, pero yo digo, no les quiero hablar del COVID, ¿verdad? 19, sino les quiero hablar de la contabilidad administrativa. 3 cosas nada más, muchachos. ¿Qué es el control? Bueno, pues control de presupuestos. Pues hay que ir midiendo los gastos diarios, ¿verdad? Hay que ir revisando las facturas, no hay que dejar vales en caja. Hay que tener siempre todo bien sustentado, que no quede el dinero volando. Siempre todo lo que sea de presupuesto tiene que tener un respaldo con una factura, ¿sí? Una factura. No debe haber que faltan 50, faltan tantos miles. No, debe haber un soporte, debe haber un vale, una firma, debe haber una factura o algo así, ¿verdad? Bien, y por último, tenemos y debemos de tener en una empresa un manual de cómo se hace el presupuesto.
cómo debemos de hacer este presupuesto, ¿sí? Hay formas, de hecho las empresas ya inclusive tienen sus formatos en Excel de cómo fue el presupuesto del año pasado. Lo que hacen es modificar el presupuesto del año siguiente. En caso de que seamos una empresa nueva, pues vamos a arrancar de cero y vamos a poner presupuesto, ¿verdad? Pero acuérdense, antes del presupuesto está la venta, ¿eh? Primero tenemos que pensar en vender que en presupuestar. Sí, esa es una regla de oro que no debe faltar. Y tipos de presupuestos, pues yo les decía, tenemos que ver el a corto, a mediano plazo. Inclusive ahorita hay presupuestos del gobierno urgentes. Hay el DN3 para desastres. Ahorita se están designando recursos del gobierno federal para este tipo de pandemia, para la situación que está pasando. ¿Qué va a pasar con la gente que no tiene un salario, que no tiene un ingreso? ¿O qué va a pasar con la logística? ¿Qué va a pasar con los hospitales? Todo eso, pues son casos de urgencia, y las empresas, los negocios deben de tener una forma de presupuesto, o bien buscar un apalancamiento, o bien buscar un préstamo, ¿sí? Un préstamo, o buscar una estrategia de asociación, o inclusive de financiamiento a través de proveedores, ¿sí? Bueno, muchachos, espero que esta clase les haya gustado. Cerramos cuatrimestre con esta clase, este es el repaso para el examen final de contabilidad administrativa. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Juan Carlos Ocampo. Estoy a sus órdenes en la plataforma y espero que este repaso pequeño les haya servido. Siempre me gusta ejemplificar todas las materias. Creo que el ejemplificar ayuda más a tener una visión más clara de lo que es el negocio, de lo que es la teoría. Teoría versus ejemplo, pero de la vida diaria, no ejemplo de libro, porque de repente hay muchos libros de contabilidad, de administración, de mercadotecnia que traen el estilo europeo, o son de empresas americanas que, bueno, son emporios, y pues la verdad nosotros somos micro y pequeña empresa, algunos son negocios familiares. Entonces, esas son mis palabras. Que tengan ustedes un buen fin de cuatrimestre y nos estamos viendo, muchachos. Gracias y que tengan ustedes buen día. Muchas gracias, mi nombre es Juan Carlos Ocampo. Gracias.